La disputa final por la Liga Argentina ha sido épica y dramática. Boca Juniors y Racing de Avellaneda luchaban por el alcance del título local y las emociones iban variando en ambos encuentros con el pasar de los minutos. El día de hoy hablaremos sobre el partido de Boca Juniors en contra de Independiente y también el de Racing contra River Plate. Antes de comenzar, no olvides que me ayudas mucho con un like, una suscripción y comentando tu opinión con relación al tema. Ahora sí, sin más parloteo, empecemos con el video. La Academia y los Xeneises eran los dos únicos clubes que contaban con posibilidades de consagrarse con la liga. Los dirigidos por el exjugador Fernando Gago venían de tener una campaña con altibajos, mucha irregularidad, pero a pesar de ello les bastó para seguir luchando el título hasta la última fecha. Ellos llegaban con 50 puntos que hacían que no dependieran de ellos mismos y en su último encuentro iban a ser locales contra el cuadro de Marcelo Gallardo, quien también iba a tener su último cotejo al mando de River Plate. Por parte de los comandados por Hugo Ibarra, iban a cerrar esta temporada en la Bombonera y enfrentándose a Independiente, pero contaban con la gran diferencia de que si ellos conseguían la victoria, por más que Racing meta 1.000.000 de goles, Boca Juniors sería campeón de la liga. Una cosa peculiar que es parte del folclore del fútbol es que si ganaban sus partidos tanto River o Independiente, estarían ayudándoles a sus clásicos rivales a coronarse. Los dos cotejos se iniciarían al mismo tiempo para que no haya ninguna suspicacia deportiva. En el cuadro del Negro Ibarra, su alineación sería con Agustín Rossi en el arco, Frank Fabra como lateral izquierdo, Jorge Figal y Carlos Zambrano en la saga central y Luis Advíncula como lateral derecho. En el medio sector estaba como interior por izquierda el paraguayo Oscar Romero, como interior por derecha Paul Fernández, Alan Varela posicionado como el volante de contención y Juan Ramírez siendo un mediocampista más ofensivo. En el último sector estuvieron ubicados como doble punta el joven Lucán Langoni y la inclusión de Luis Vázquez al no contar con el Pipa Benedetto por lesión. En la alineación de la Academia salieron con el chileno Gabriel Arias de portero, su compatriota Eugenio Mena por el lateral izquierdo, Gonzalo Piovi y Leonardo Sigali como defensores centrales e Iván Pillut como lateral derecho. En el mediocampo estuvo presente Carlos Alcaraz como volante izquierdo, Leonel Miranda como centrocampista por derecha y Aníbal Moreno plantándose en el centro. En la última línea, como extremo izquierdo tuvieron al colombiano Johan Carbonero, por la banda derecha estuvo presente el paraguayo Matías Rojas y como delantero centro estuvo el goleador de este equipo, Enzo Copetti. Sonaba el pitido inicial de ambos cotejos y las emociones se irían incrementando poco a poco. En la Bombonera podíamos ver que los primeros 10 minutos los locales trataban de embestir a su rival con aproximaciones, pero con el pasar de los minutos Independiente mostró mejoría y se empezó a plantar de gran manera al anular el medio campo de los Xeneises. La primera gran ocasión de gol iba a llegar tras la pérdida del balón de Varela, en donde el rojo aprovecha la velocidad del contraataque, saca en el centro y Leandro Venegas conecta con el balón, pero es obstruido por el León Zambrano. Al minuto 28, el Rayo Advíncula comete una infracción en el área que el árbitro determinó que era penal. Mi primera impresión fue que no había falta y que el jugador de Independiente se había dejado caer, pero con las repeticiones de la jugada pude darme cuenta que el árbitro estuvo acertado, ya que el peruano lo llega a tocar al jugador del rojo. De esta forma, Leandro Fernández cobra el penal, patea esquinado y con fuerza para que los visitantes se adelanten parcialmente. La ventaja de los visitantes fue efímera porque un minuto después Boca tenía un tiro libre de distancia lejana que Oscar Romero iba a emitir. El paraguayo siempre pensó en el arco rival y le pegó con una gran potencia en un tiro que Paul Fernández la termina peinando para que así el marcador se iguale y la hinchada comience a estallar.
Antes de finalizar la primera parte, Independiente seguiría siendo hiriente y tuvo una ocasión clarísima que gracias a Agustín Rossi no pudieron transformarla en gol y hacían que el portero argentino se estuviera convirtiendo en la figura del encuentro. En Avellaneda, Racing y River Plate tenían un cotejo reñido, pero que no tuvo emociones en el primer tiempo. La Academia era la que mostraba una posición más ofensiva, pero la mayoría de sus acciones no generaban peligrosidad. A esto hay que sumarle que mostraban falencias en la defensa y sobre todo en las transiciones rápidas. Por el lado de los Millonarios, también mostraron sus momentos de ataque, pero eran más cautos a la hora del retroceso defensivo. Así acababa su primer tiempo, con un Racing con la posesión del balón, pero sin ningún daño grave, y con un River siendo más cauteloso en todas sus líneas. Volviendo a Buenos Aires, empezaría el tiempo complementario que iba a ser mucho más eufórico. En el entretiempo, el colombiano Sebastián Villa entraría por Juan Ramírez para así mejorar el ataque de Boca, ya que tenían que derrotar a su rival para asegurar la obtención del título. Este cambio fue muy importante porque a los 4 minutos de la segunda parte, Sebastián Villa pide patear el tiro libre que parecía no ser tan peligroso por su lejanía, pero mete un disparo con una gran potencia para que así toda la grada estalle. En el otro partido, Racing siguió aproximándose y en una de esas, Pinola interrumpe una acción de gol clara que estaba siendo llevada por Copetti y el veredicto final fue de penalti. Matías Rojas sería el encargado de patearlo y definió de forma excelsa al dejarlo sin nada que hacer a Franco Armani. La Academia no supo mantener el score a favor y por eso, al minuto 79, tras una gran jugada colectiva de River, el colombiano Miguel Borja sería el que termina empujando la pelota para que así reine el silencio en Avellaneda. La noticia del empate llegó hasta la Bombonera y hacía que su hinchada esté más contenta y efusiva para alcanzar la gloria. Al minuto 70, Rossi volvería a ser protagonista al tapar 2 tiros consecutivos del rojo para seguir con la delantera, aunque después nos daríamos cuenta de que estas acciones ya estaban invalidadas por offside, pero eso no quitaría los grandes reflejos que estaba teniendo el guardameta. Faltaban 10 minutos para que acabe el partido, pero Javier Vallejo hizo que el estadio sea un cementerio al anotar por la vía aérea tras un córner de Juan Cázares. Las esperanzas para Boca Juniors se iban a disminuir aún más porque en el cilindro habían cobrado un penal a favor de Racing debido a un agarrón de Marcelo Herrera. Jonathan Galván tomó la responsabilidad de patearlo y finalmente Franco Armani adivina hacia dónde iba a rematar y en el rebote Nicolás Oroz vuelve a patear pero manda la pelota a las nubes. Los hinchas de Boca celebraban la tajada de Armani, pero los nervios seguían reflejándose en los dos clubes. Las posibilidades para la Academia se diluyeron porque mediante un saque rápido de Armani y debido a una defensa endeble de los locales, River Plate aprovecharía esta jugada y Miguel Borja sentenciaría el partido y así le daría una mano a su eterno rival. La Bombonera explotó al enterarse del gol de los Millonarios y solo tenían que aguantar el empate para la consagración. Sonó el pitido final y así Boca Juniors volvería a ser campeón del torneo argentino a pesar de no hacer un gran partido y tener un rival que le causó mucho daño como lo es Independiente. Además, Racing no pudo concretar las ocasiones que tuvieron contra River y de por sí pudieron haber sido campeones si hubieran sido mucho más regulares. Boca Juniors tampoco fue un plantel perfecto, es más, al inicio de temporada estaban mostrando un nivel deleznable, pero con el pasar de las jornadas supieron acentuar el once ideal con inclusión de futbolistas de la cantera que sumaron mucho a este recorrido. Quiero resaltar las participaciones óptimas como la de Miguel Borja en River Plate, marcando doblete y sobreponiendo su poderío físico ante la defensa de la Academia. El paraguayo Oscar Romero fue otro de los que destacó por mostrarse participativo, sobre todo cuando el medio campo de Boca se notaba devaluado
Y a esto hay que sumarle su gran pegada que tiene y cómo lo llegó a concluir con el gol. Finalmente, el MVP de los dos encuentros fue Agustín Rossi, y en sí para mí ha sido el jugador más influyente de Boca Juniors para lograr hacerse con el campeonato. El guardameta fue determinante al mostrar unas grandes atajadas, tapadas y reflejos a lo largo de toda la temporada. Ya para cerrar, quiero hablar sobre la gran controversia entre dos posturas. Por un lado están las personas que siempre ponen por delante el profesionalismo en todos los encuentros, siempre salir a ganar, jugar con el 100% y nunca amilanarse contra cualquier rival. Y la otra es evitar el profesionalismo en situaciones puntuales. Considero que es admirable lo de River Plate, ya que fueron profesionales en todo momento y sí mostraron intenciones de salir a ganarle a Racing a pesar de favorecer a su clásico.